comunión. Como el pueblo de Israel. No, era más plena. Trueno, ¿no? Esas son otras manifestaciones. Pero no era propiamente ahí caminando. Insisto, traemos mucho imágenes nosotros mismos de lo que nos enseñaron de niños, de lo que nos dijeron en la Iglesia Católica o en la secta, y traemos esas imágenes impregnadas, pero pongamos atención y no. Y no lo que entendemos mal de la Biblia. Exactamente. Porque luego no nos sentamos a ver esos detalles. ¿De acuerdo? Justamente eso tiene que ver con lo que estamos viendo hoy. Entonces, quizás quede más claro si nosotros analizamos un poco los casos, algunos casos que vemos en la Biblia, que nos van a ayudar a entender cómo es que estas manifestaciones antropomórficas lo que hacen es ayudarnos a comprender, a conocer, a entender y a relacionarnos con Dios. ¿Sí? Si nosotros podemos ver qué es lo que sucede, realmente se refieren más a sensaciones o incluso a lo que está en el interior de los espíritus de las personas. Es algo que ellos expresan como pueden. Lo vieron, lo sintieron, como dice Pablo, pues hace algo que yo no sé si fue en cuerpo, fue en mi espíritu, pero estuve en el tercer cielo. Finalmente, ven lo que ven y lo explican como lo pueden explicar, guiados, inspirados por el Espíritu Santo sin duda, pero finalmente son eso, son sensaciones, algo que es asequible al hombre, algo que es cercano a nosotros, algo que incluso puede ser el impulso en el interior del espíritu de la persona. ¿De acuerdo? Por eso es que hablamos de visiones. Fíjense, justamente esas manifestaciones, el cómo se manifiesta, el cómo vemos esas obras de Dios, por ejemplo, cuando dice, voy a sacar a mi pueblo con brazo fuerte, ¿qué es lo que dice? Son implicaciones de los actos de Dios, o del carácter de Dios, o de sus atributos, su justicia, cómo aborrece el pecado y lo castiga, cómo Él mismo manda un viento fuerte, y llega ese viento fuerte que trae ¿cómo se llaman? Codornices, por ejemplo. Vemos sus actos, ¿sí? Ahora, y aquí es donde usted mencionó acerca de Jesús. Bueno, en cierta forma, dice Stephen Charnock, que justamente estas cuestiones antropomórficas también es parte de lo que se estaba anunciando de Jesús que encarnaría como hombre, siendo Dios encarnado como hombre, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver? Fíjense, Salmo 78:1. Escucha, pueblo, el versículo 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Quizás si nosotros lo leemos con esas palabras, no nos traen un recuerdo ferviente de Jesús, o no necesariamente. Pero veámoslo en el término, cómo lo traduce la Biblia de las Américas. En parábolas abriré mi boca, hablaré proverbios de la antigüedad. La Biblia Peshitta. Porque he aquí que abriré mi boca en parábolas y declararé proverbios de la antigüedad. Cuando ya nosotros oímos parábolas decimos, Jesucristo. ¿Por qué traigo otras Biblias a colación? Bueno, porque la palabra hebrea es mashal, que habla de una proposición, de algo más sustancioso. Y justamente una de las traducciones que tiene es parábolas. ¿El Padre tiene boca? No. En un sentido es figurativo de Él, porque finalmente habló. Como vimos que se manifestó. Pero lo que fue figurativo para el Padre fue literal para el Hijo cuando encarnó.
Entonces sí hay un anuncio de cuando iba a venir Jesucristo. ¿Ok? Entonces también tienen de relación esos antropomorfismos con ese anuncio de que iba a venir Jesús. ¿Ok? Pero no es que tenga esas partes, sí. Por ejemplo, lo que te comentaba la otra vez de Moisés, ¿no? Que decía que él, bueno, ya quedó claro que era una visión, pero él decía que veía la espalda de Dios, ¿no? Y entonces hay algunos autores que decían que no realmente, que él realmente no vio a Dios, precisamente por eso de que nadie ha visto a Dios. Exacto. Y que permanezca comida, ¿no? Algo así dice. Y Exactamente. entonces, pero dicen que probablemente sea como que haya visto al hijo como reencarnado, y eso fue lo que vio. No sé si esté bien, pero pues es que no Finalmente es algo que no sabemos a toda certeza, pero lo cierto es que después de eso, ¿qué es lo que dijo? Ahorita lo vamos a ver, de hecho. Es el siguiente ejemplo al que vamos. A Moisés. Pero vamos a empezar un poquito con Jacobo. Génesis 32:30. Ojo, está bien bueno. Fíjense cómo lo expresa Jacob. Después de esa lucha que muchos teólogos dicen es un pasaje difícil. Pero no vamos a adentrarnos a él. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara. Vamos con Moisés. Éxodo 33:23. Después de que Moisés le pide que verlo y le dice, no puedes ver mi rostro, ¿qué le dice Dios? Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no me verás, no se verá mi rostro. Capítulo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Insisto, ¿qué es lo que sucede? Juegan las sensaciones del hombre, los sentidos del hombre, juega esas manifestaciones que se pueden presentar en el espíritu interior del ser humano, pero no están viendo la divinidad de Dios, están viendo manifestaciones, están viendo algo con lo que que les asequible mental y espiritualmente, de lo que conocen terrenalmente, de lo que conocemos materialmente. Es más fácil entender a ese Dios, ¿sí? Pero ¿qué realmente están diciendo estos pasajes? Bueno, están hablando de que hubo una mayor manifestación de Dios para con ellos. ¿Fue cara a cara? Sí, pero no, porque Dios no tiene cara corporal. ¿Fue espalda? Pues no, porque no tiene cuerpo. Pero si hablan de una relación, ¿vieron algo? Lo manifestaron. Entonces habla de esa intimidad, habla de esa penetración espiritual, de esa forma en que Dios se manifestó. Eso es a eso que se refiere. ¿Sí? Entonces no fue su espalda. O quién sabe. Pues es que es una manifestación. Corporalmente no lo fue. No lo fue. Complicado, mire, sí y no. Porque está revelado y es claro. Sí. Pero, ¿qué es lo que tratamos de entender? Lo que dice la Biblia, porque al mismo tiempo que está manifestado, también claramente está manifestado, uno, que Dios es espíritu, y dos, que Dios es invisible. Entonces, es que lo quiero entender, vamos a caer en el mismo tema de siempre. Hay un punto en el que ya nuestra mente no puede. Pero entendámoslo como está revelado, sí. Tú no puedes ver las cosas con lógica aquí. Aquí no hay lógica de nada. ¿De quién viene la lógica? De Dios. Lo que pasa es que es una realidad muy profunda que no alcanzamos a entender. No es que sea ilógico, es que es algo más allá de lo que entendemos y lo que ha revelado Dios es suficiente para conocerlo. Ya del otro lado de la eternidad entenderemos otras cosas, más cosas, pero todavía seguiremos aprendiendo. Porque no vamos a abarcar a Dios. Nunca. ¿Sí?
Pero es importante que lo sepamos, uno, para aprender a relacionarnos con Él, para aprender a defender la fe en la que creemos, porque no es una fe ciega, es una fe lógica, es una fe racional, que se basa en algo que realmente aconteció. ¿Cómo aconteció? ¿Se fue en espíritu, se fue en cuerpo Pablo? No lo sé, pero se fue. Se fue, punto. No hay más. ¿Cómo un Dios infinito, más grande que este universo, cupo en una célula cuando se encarnó? Es imposible saberlo, pero estuvo. Y fue hecho. Porque así está revelado. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Fíjense. Miqueas. ¿Qué vio Miqueas? Primera de Reyes 22:19. Entonces el día sí se subió, como dice, ¿Cómo? o también que subió con todo y carro y no sé qué. Es que es lo mismo, son visiones. Pero ahí no fue una visión de Dios. No, pues de hombres, ¿no? Uh-huh. Que no sabemos qué vio Eliseo, pero él lo describió así. Sí. Uh-huh. Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca. ¿Sí es este? Pero... ¿cuál les dije? 22:19, perdón. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Ajá. Vamos a ver a Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¡Uf! ¿Un trono físico? ¿O habla más bien de la majestad de Dios, de la soberanía de Dios? Él lo vio y lo expresa así, pero debemos entenderlo como algo físico, corpóreo, o más bien de lo que realmente está viendo. Eso fue esa manifestación, fue esa sensación, fue ese movimiento espiritual interno que vio. Y hablan realmente de la majestad de Dios. Porque si no, entonces empezamos a ver las cosas y empezamos a hacer imágenes en nuestra mente y nos olvidamos de que realmente lo que nos está manifestando Dios es que Él es Dios, Rey, soberano, majestuoso. Es más que un rey, mucho más que un rey. Pero pues es algo asequible. ¿Sí vamos? Sí. ¿Vamos claros? Fíjense, Daniel. Este está impresionante, ¿no? Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Bueno, es una visión claramente, pero ¿qué implica? Bueno, el blanco habla de la pureza, de la santidad, de la divinidad de Dios. Es eso lo que nos está manifestando Dios a través de su palabra, de quién es Dios, no de las cosas materiales. Porque muchas veces de verdad nos enfocamos más en lo que quieren ver nuestros ojos o en lo que queremos entender que realmente lo que Dios nos está diciendo. Un anciano de días habla de su eternidad, de Dios eterno, es una manifestación de su atributo. El cabello blanco habla de su sabiduría y prudencia. ¿Por qué? Porque era un momento en que iba a empezar el juicio. El trono, nuevamente, majestad, soberanía. Entonces, estamos viendo que Dios se manifiesta de ciertas formas, pero para conocerlo realmente, para buscar quién es Dios, cómo es Dios, y entonces relacionarnos con Dios. ¿Sí? Fíjense,
sus ojos. Job 7:8.